y me confirman con una manito arriba si es que la pueden ver, si es que todo está claro, si me pueden escuchar a mí, si me pueden ver, aunque me encantaría verlos a ustedes, no puedo, así que vamos a empezar el día de hoy con un curso que es legislación laboral y planillas, específicamente con nuestro módulo 2 que va a tratar acerca de la celebración de los contratos, ya que es un tema muy interesante. En la primera clase vimos cómo tenemos la introducción al derecho laboral, qué cosas es el derecho laboral, para qué sirve, cuáles son los actores, y vimos un poquito de los elementos del contrato. Sin embargo, en este módulo 2 lo que vamos a revisar es, si bien es cierto, la definición del contrato laboral, vamos a ver los elementos, vamos a ver los tipos de contratos y un poquito de desnaturalizaciones de contrato y lo que hace la SUNAFIL, más una escala de multas que he tenido bien agregar para que lo puedan tener en cuenta por si son empleadores, ¿ya? Ahora, si son trabajadores, también es bueno que lo sepan, que lo tengan ahí en cuenta. Así que vamos a empezar el día de hoy con nuestra sesión. Recuerden que yo lo único que les voy a pedir es que traten de participar lo más que puedan, ya, porque siempre la clase va a estar súper dinámica, siempre y cuando todos participemos de la forma en la que yo les pida, que es a través del chat, cuando hable un poquito acerca de las dinámicas y demás. Si tienen preguntas, al final los podemos ir viendo. Yo a lo largo de la sesión tal vez puedo darme una vueltita por el chat y de repente vamos avanzando de esa forma. Entonces, antes de entrar de lleno a los tipos de contrato, quiero que observemos juntos estos titulares, ¿ya? Son algunos nuevamente, no son todos los titulares que tenemos en los periódicos, en los portales web, sin embargo, cada uno de estos refleja algo que está pasando hoy en el mundo laboral peruano. Fíjense, por ejemplo, el Congreso plantea eliminar los contratos civiles, ¿no? Que es esto de aquí. La Corte Suprema debate si un trabajador temporal puede pasar a indeterminado. Después el Ministerio Público, que es el MTP, busca reducir las modalidades de contratación. Y finalmente, pues, sí, y los medios tratan aún de explicar cuáles son los tipos de contratos que existen en el Perú, porque aún así, teniendo toda la normativa que tenemos en el país, existen dudas. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que el tema de los contratos laborales no es estático, es dinámico y está en debate constante. Entonces, no solo es una cuestión legal, sino también es un tema social, económico y político. En el fondo, lo que está en juego es la protección que hablamos del trabajador en la primera clase y la flexibilidad que necesitan las empresas. Por un lado, el Estado busca tal vez evitar la precarización laboral, y justamente por eso es que existen tantas inspecciones laborales por parte de la SUNAFIL, y obviamente tratar de desmentir las relaciones de trabajo como algunas de repente son servicios meramente independientes, sin embargo, estamos, digamos, escondiendo una modalidad de trabajo que vamos a ver en esta clase, pues a más detalle. Por otro lado, también tenemos a las empresas que reclaman herramientas que les permitan adaptarse a proyectos, estacionalidad, nuevas formas de trabajo, que hablamos del trabajo híbrido, el teletrabajo, la tercerización laboral, que es un tema que está en constante movimiento actualmente. Entonces, antes de memorizar los tipos de contrato, quiero que pensemos en esto. ¿Qué diferencia hay en un contrato laboral de uno civil? ¿No? Porque algunos trabajadores firman contratos temporales durante años. ¿Qué pasaría si mañana, por ejemplo, se eliminan los locadores de servicios? ¿No? Esas son algunas preguntas que quiero que se plasmen en su cabecita para empezar con el debate actual, que las vamos a ir resolviendo a lo largo de esta clase. Y hoy aprenderemos, evidentemente, qué contratos reconoce la ley peruana, cuándo corresponde cada uno, cuándo no, y por supuesto qué errores cometen las empresas en cuanto a las desnaturalizaciones que terminan en sanciones y demandas. Por eso vamos a hablar un poquito de la SUNAFIL y la escala de multas de acuerdo a la ley de inspecciones que existe en nuestro país. Entonces, para hacerlo más práctico, vamos a pasar directamente a el contrato de trabajo para avanzar. Vamos a empezar con una de las bases del derecho laboral, que es el contrato de trabajo. Más allá del documento en papel, el contrato es una relación viva que se manifiesta cada día entre el empleador y el trabajador. Como ustedes pueden ver ahí dice que el contrato es un acuerdo voluntario entre dos partes,
donde el primero presta servicios subordinados para el segundo recibiendo como contraprestación una remuneración. Entonces, ustedes se dan cuenta en esa definición, ya tenemos los tres elementos que encausan un contrato de trabajo que justamente son prestación personal de servicio, remuneración y subordinación. Entonces, empecemos por la prestación personal de servicios. ¿Qué significa esto? Que el trabajador no puede enviar a otra persona en su lugar. Por ejemplo, si yo contrato a Yane, ¿no? Imaginen que estamos hablando de otra Yane, y la contrato para que sea mi asistente legal. Ella no puede mandar a su primo a trabajar por ella porque ya tiene otra chamba, ¿no? Aunque tenga el mismo título, sea abogado probablemente. Y la gran pregunta es, ¿por qué creen que esto es importante? ¿No? Y aquí vamos a empezar con las preguntas del día de hoy, porque a mí me encanta que ustedes me respondan por el chat, que compartan todas sus inquietudes. Así que vamos a empezar con esa pregunta. ¿Por qué creen que esto es importante en cuanto a la prestación personal de servicio? A ver, vamos a leerlos por acá. Ya somos 20 conectados y me encantaría ver el primer comentario que no sea solamente el de la plataforma, ¿no? Sino la respuesta a la pregunta. ¿Por qué creen que este punto es importante? No hablamos del contrato de trabajo. A ver, por ahí, no quiero llamar a dedo, yo tengo acá la lista para llamar a cualquiera, sin embargo no quiero hacer eso, estamos en una democracia, no en una dedocracia. Así que, vamos chicos, ¿por qué creen que es importante? Es una pregunta que puede parecer compleja, pero no lo es tanto. Así que, díganme, ¿por qué creen que es importante la prestación que sea a nivel personal de la persona que ha sido contratada? No puedo mandar a mi primo, no puedo mandar a mi esposo de repente que es abogado para que les dicte esta clase. No, no, no. Yo tengo que dar el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué prestación personal de servicio? A ver, quiero leerlos por acá. Y si no, le decimos a Félix que nos responda la pregunta. ¿Por qué no? Si él también está en la clase. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por aquí, tenemos a Cristian. Cristian, bienvenido. Diana, Edith, Hidalgo, a Jaime, Jimmy, Katherine, Elizabeth, y tenemos un montón de personas. Solamente una que me responda el porqué de esto. Yo les voy a ayudar un poquito para que no se asusten, ¿ya? En el derecho laboral, el vínculo se basa en la persona, como hablábamos en la primera clase, ¿no? Y para que esto funcione, justamente, a diferencia de un contrato civil, lo que importa es el producto o el servicio que se entrega. Entonces, lo que cuenta es la ejecución personal de la persona en el trabajo, porque no va a ser el mismo servicio o el mismo producto el que va a entregar probablemente mi esposo o la persona que yo dictamine que dé la clase, que yo misma, con todos los conocimientos adquiridos, que ya yo he hecho la presentación y todo lo demás, para yo dictarles esta clase. El producto va a ser diferente. Cuando hablamos de la remuneración también, ¿qué hablamos de la remuneración? Bueno, el segundo elemento del contrato de trabajo es la remuneración, que es la contraprestación económica que recibe el trabajador. Y ojo, no solo hablamos de dinero, porque normalmente se piensa remuneración, mi rico dinero. No, también puede incluir alimentación, puede incluir vivienda, puede incluir beneficios adicionales, siempre que tengan carácter remunerativo, ¿no? Ustedes creen, por ejemplo, que una propina o un bono por desempeño, por ejemplo, son parte de la remuneración. Algunos probablemente me van a decir que sí, otros me van a decir que no. A ver qué dice Hidalgo. Dice porque es uno de los principios del contrato, asimismo en ellos se redactan los datos del mismo. Ok, perfecto. Hidalgo nos ha respondido a la primera pregunta. Y yéndonos a la segunda pregunta, que es si ustedes creen que una propina o un bono por desempeño son parte de la remuneración, como yo les comentaba, probablemente algunos me digan que sí, otros me digan depende, ¿no? Algunos me digan no, porque no todos los reciben. Y la verdad es que en principio, toda ventaja económica que el trabajador recibe por su trabajo puede ser considerada remuneración, salvo que la ley diga lo contrario. Por ejemplo, la propina voluntaria no es remunerativa, pero un bono pactado en el contrato sí lo es, ¿no? Y esto es clave, porque de la remuneración se calculan todos los beneficios que vamos a hablar en la tercera clase, no los beneficios sociales, que estamos hablando de gratificación, compensación de tiempo de servicios, vacaciones, aportes, todo se calcula de la remuneración. Entonces, cuando hablamos de la remuneración, es importante mencionar que el trabajador lo recibe por su trabajo. Y finalmente, la subordinación, y aquí sí,
todos me tienen que responder a ver qué dice Vilma, porque uno asume la responsabilidad. A Vilma también nos está respondiendo la primera pregunta. Me parece que el internet debe estar lento, porque mis chicos son buenos, tan buenos que me responden la primera pregunta. A ver qué dice. Porque uno asume la responsabilidad de sus capacidades ante la empresa, y si yo delego y lo hace mal, la responsabilidad es mía y no de otros. Ok, aquello no es factible, no he visto casos a lo largo de mis trabajos, salvo en caso de terceros. Sí, es totalmente correcto, porque en el contrato están mis datos y es un compromiso que yo firmé, por supuesto. Entonces, ya está quedando súper claro el tema de la prestación personal de servicio. Y finalmente, ya nos vamos al corazón del contrato laboral, que es la subordinación. ¿Ya? Ese es el punto de diferencia entre un contrato de trabajo, de un contrato civil o de una locación de servicios que veíamos al inicio de la clase, en el primer módulo, cuáles no son contratos de trabajo, y hablábamos de las órdenes de servicio, las modalidades formativas, el contrato de repente, locación de servicios, recibo por honorario, etc. Entonces, aquí me voy a detener, y aquí sí, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su lógica, lo que puedan entender un poco, ¿qué creen que significa estar subordinado? Es una palabra muy sencilla, pero que puede encajar algo muy complejo. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa estar subordinado? ¿Qué significa ser un subordinado? Hidalgo dice cumplir órdenes o mandatos. Perfecto, excelente. ¿Qué más? A ver, me voy a ubicar mejor para poderlos leer con mucha más detenimiento. A ver, Diana dice, recibe órdenes. Un subordinado es aquel que recibe órdenes. Ese es un punto muy importante. Cumple órdenes, recibe órdenes. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere decir qué cosa significa ser un subordinado? A ver, a veces dicen que... A ver, ¿qué dice acá? Vilma, depende de un superior o la empresa. Reinaldo Daniel, estar a disposición de las actividades comerciales estipuladas en el contrato. Catherine dice dependiente. Ok, perfecto, muy bien, excelente. Puede ser tener un jefe, puede ser cumplir órdenes como dicen ustedes, pueden ser seguir un horario. Y la subordinación significa que el trabajador está bajo la dirección, bajo el control y la fiscalización del empleador. Por ejemplo, si tienes un horario fijo, eres un subordinado. Si reportas a un jefe o un líder, porque no es lo mismo, eres un subordinado. Si usas uniformes y tus vacaciones las autoriza la empresa, entonces hay una relación laboral, aunque en el papel pueda decir otra cosa. Ahora, ¿qué nos dice aquí este punto de acá? La ley dice que toda prestación de servicios remunerados y subordinados se presume como contrato de trabajo a plazo indeterminado, salvo que se pruebe lo contrario, que está en el artículo 4 del Decreto Supremo 003/97-TR, que es el Decreto Supremo de la Ley de Productividad, que es el tubo del Decreto Legislativo 728. Entonces, veamos un caso. María trabaja en una empresa, pongamos en una empresa de marketing, porque mi esposo es de marketing y dice que siempre hago ejemplos de abogados y nunca hago ejemplos de marketing. Ya, vamos a hacer que María trabaje en una empresa de marketing. No tiene contrato escrito, pero va todos los días, cumple un horario, ¿no? Y acuérdense de esta palabrita que estamos viendo acá, subordinación. María trabaja en una empresa de marketing. Ya imaginemos que esta es María. María trabaja en una empresa de marketing. No tiene contrato escrito, pero va todos los días, cumple un horario, recibe órdenes y le pagan mensualmente como si fuese un salario. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿María tiene contrato laboral o no tiene contrato laboral? ¿Debería tener un contrato laboral? Es la gran pregunta. Probablemente algunos me van a decir que sí, que no. A ver, vamos a ver. Pedro dice tener un jefe que define qué hacer, dónde y cuándo. Pedro también dice, María sí tiene contrato. Dijo, Pedro no lo ha visto, pero sabe que tiene contrato. Ok. ¿Alguien más que quiera decirme si es que sí o no tienen un contrato? A ver, vamos a leer por aquí, por aquí, por aquí. Vilma dice, sí cumple con las condiciones para ello. Diana sí tiene contrato. Excelente. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Aunque no haya contrato escrito, ¿ya? Según las respuestas que ustedes me han dado, la ley presume que hay vínculo laboral. Y si la empresa dice que no, tendría que probar que no existía subordinación, lo cual es muy difícil por las cosas que hemos visto en el ejemplo. Entonces, recordemos los tres pilares del contrato de trabajo, que son la base fundamental de este tema que estamos leyendo el día de hoy, que estamos viendo el día de hoy. Primero, la prestación personal de servicio. Personalísima. Remuneración
subordinación. Si esos tres elementos existen, hay una relación laboral, aunque no haya contrato firmado, aunque el papel diga otra cosa, o aunque te paguen por recibo por honorario. Ya he visto muchísimas desnaturalizaciones de contrato que establecen una cosa en el papel y luego cuando vamos a la realidad, pues por supuesto que había otro tipo de necesidad. Entonces, son las tres condiciones que deben darse sí o sí para que exista una relación laboral. Y si falta una de ellas, probablemente estaremos ante otro tipo de vínculo, de repente una locación de servicios, un contrato civil, el que fuese. Entonces, recordemos una vez más, la prestación personal de servicios significa que debe de ser realizado por una persona natural y además por sí misma. Cuando hablamos de remuneración, es la contraprestación que recibe por su labor. Y cuando hablamos de subordinación, ya aquí está la diferencia entre el contrato laboral y el contrato civil. Recuerden, subordinación, que el trabajador está bajo órdenes, bajo dirección y control del empleador. Entonces, el empleador puede decir qué hacer, cómo hacerlo, en qué horario, incluso puede supervisar, evaluar y sancionar, de acuerdo, por supuesto, a lo que tenga en su reglamento interno y a lo que tengamos dentro de la norma de lo que engloba la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que justamente es el decreto supremo que ven ustedes ahí, que es el 003. Entonces, recuerden bien estos tres elementos. Si estos tres elementos se cumplen, hay una relación laboral real, aunque el contrato pueda decir otra cosa. Y si nos vamos ya más a fondo a ver los elementos esenciales del contrato, son lo mismo que estamos viendo de forma mucho más específica para que ustedes se lo lleven y lo tengan súper interiorizado. Prestación personal de servicio significa que el trabajador hace el trabajo él mismo. Nada más. Es lo único que tiene que llevarse. Remuneración implica que hay una contraprestación económica. Recuerden que no solamente puede ser dinero. Y la subordinación muestra que el empleador tiene autoridad para dirigir, controlar y sancionar de acuerdo, una vez más, a lo que especifique, por supuesto, el reglamento interno y todas las normas, protocolos y leyes que puedan ser materia de derecho laboral. Entonces, vamos a irnos a lo que realmente nos interesa, que ahora que ya conocemos los elementos esenciales del contrato de trabajo, vamos a revisar los tipos de contrato que existen en el Perú, ¿no? Que son muy interesantes, muy importantes, porque en términos generales, nuestra legislación los divide, como ustedes pueden ver ahí, en dos grandes grupos. Los contratos indeterminados y los contratos temporales o sujetos a modalidad. En el caso de los primeros, que es el contrato a plazo indeterminado, el contrato indeterminado es la regla general. Por ejemplo, se presume que toda relación laboral es por tiempo indefinido, salvo que se demuestre lo contrario. Y eso significa que una persona empieza a trabajar en una empresa y no se especifica una fecha de término, así que se entiende que el vínculo, por supuesto, es permanente. Además, este tipo de contratos no requiere formalidad escrita. Puede ser verbal, como dice aquí, puede ser tácito. En realidad, lo importante en ese tipo de contratos no es el papel, sino la existencia de los tres elementos que hemos visto antes. Prestación personal, remuneración y subordinación. Por eso, si un trabajador presta servicios de manera continua, subordinada y, por supuesto, remunerada, aunque nunca haya firmado un contrato, la ley presume que es un trabajador estable. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Yo sé que está quedando súper claro, espero, por favor me dicen en el chat si ya no está quedando claro. Y vamos a dar un ejemplo. Una persona empieza a trabajar en una empresa, ¿no? Una empresa X, a prueba, ¿ok? Sin firmar contrato, pero sigue laborando por meses, ¿no? Recuerden que el periodo de prueba es en personas, pues digamos, para entenderlo, en personas normales, comunes y corrientes, 3 meses, y la persona después de 3 meses sigue laborando luego por meses, meses y meses, cumple un horario y recibe un sueldo. Entonces, en ese caso, díganme ustedes, creería que la relación ya es indeterminada. Y si la empresa la termina sin causa, no lo sé. A ver, ustedes qué consideran que podría configurarse en ese caso. A ver, yo los leo por acá. Voy a cambiar de pestaña y vamos a verlo por acá. A ver. Ante un juez se debe aplicar la primacía de la realidad. Totalmente de acuerdo. Primero lo que dice la realidad versus lo que dice papelito. Totalmente de acuerdo con Shingeo Sánchez Palomino. Carmen dice si tienes verbal. Ok. Pero a ver, respóndanme de acuerdo al ejemplo.
una persona, perdón, empieza a trabajar, aprueba por 3 meses, luego sigue trabajando, labora cumpliendo un horario, recibe un sueldo. ¿Qué pasa en esta relación laboral? ¿Qué creen que va a suceder si no existe una fecha de término? Ojo que les estoy dando las pistas. A ver, Renzo dice es una persona estable si ya pasó los 3 meses y no hay ningún contrato por medio. Perfecto. Sánchez dice es indeterminada. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Perfecto, estamos de acuerdo. Contrato indeterminado, contrato indefinido. Perfecto. Se las pongo un poquito más difícil. ¿Qué pasa si la empresa dice, ¿sabes qué? Ya me aburrí de ti. Te vas. ¿Qué va a pasar? La empresa la termina sin causa a esta persona. La bota, vamos a decirle de alguna forma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a configurar? A ver, me dicen por acá, si yo despido arbitrario, no voy a decir nada hasta que digan los demás. A ver, ¿ustedes están de acuerdo con Chilleo Sánchez? ¿Qué cosa creen? ¿Despido arbitrario? En caso de que el personal nuevo no firmó contrato por error, cómo está en esa prueba? ¿Se puede despedir? ¿Qué dice Hidalgo? Vamos a ver, vamos ahorita a responder tu pregunta, pero quiero primero que me respondan. ¿Qué cosa es? A ver, ¿ustedes están de acuerdo con Chillo Sánchez? ¿Qué cosa sería despido arbitrario? Pedro dice, tendrá problemas para demostrar que era un temporal. Ok. Carmen dice, puede ser despido intempestivo. Ok, ok. Bueno, la verdad, vamos a responder a la pregunta de por aquí mi amiga Hidalgo, que decía, en caso que el personal nuevo no firmó contrato por error de la asistenta, entiendo, asistenta de recursos humanos o por ahí, cómo está en prueba? Se puede despedir. Ok. Si un trabajador ingresa a laborar, está en periodo de prueba, pero no firmó contrato por un error administrativo como el que tú dices, que fue, entiendo, el asistente de recursos humanos, si no se firmó contrato escrito entre el plazo legal y el vínculo, se presume plazo indeterminado, que es justamente lo que estamos viendo ahora. Es decir, aunque se haya pensado que era un contrato de prueba temporal, la falta de documento escrito y firmado desnaturaliza ya esa intención. Entonces, el trabajador va a pasar a ser indeterminado desde el primer día. Ahora, recuerden que el periodo de prueba es 3 meses y sigue aplicando si es que el trabajador realmente es nuevo y recién inicia, ¿no? Por eso es que este periodo existe por ley y no depende de la firma del contrato, sino del inicio efectivo de la relación laboral. Entonces, aunque no haya contrato escrito, puede cesarse durante el periodo de prueba, pero ya siempre, digamos, puede cesarse durante el periodo de prueba, pero siempre que el motivo no sea discriminatorio y arbitrario, que es lo que justamente estamos hablando ahora, ¿no? Y que el cese se comunique correctamente por escrito. Entonces, si no se documenta el motivo correcto del despido, o se hace después de los 3 meses, que es lo que vamos a ver al final, Sunafil sí podría, o el trabajador, alegar que es despido arbitrario, y si se demuestra que laboró sin contrato más allá del plazo de prueba, sí puede exigir una reposición o una indemnización, ¿ya? Entonces, respondiendo a esa pregunta, vamos a irnos para continuar con la clase para no desvirtuar. Si tienen preguntas, luego las voy a revisar al final de la clase. Entonces, habiendo visto ya el ejemplo, que me confundí un poco, se me ha ido la bujía con la pregunta. Recuerden, una persona empieza a trabajar en una empresa prueba, ya sin firmar contrato, pero sigue laborando por meses, cumpliendo horario, recibiendo un sueldo. Entonces, en este caso, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, la relación es indeterminada, y si la empresa la termina sin causa, se configura, como bien decían ustedes, despido arbitrario. Entonces, en resumen, el contrato indeterminado es el que ofrece mayor estabilidad porque no tiene una fecha de vencimiento y solo puede extinguirse por causas justificadas. Ahora, si nos vamos a los contratos temporales, por otro lado, tenemos esos tipos de contrato que son una excepción a la regla. Ahora, no se pueden usar de forma indiscriminada como uno le dé la gana, solo pueden usarse cuando existe una causa objetiva que justifique su duración limitada. En otras palabras, la empresa debe poner o debe poder, mejor dicho, explicar por qué necesita que ese vínculo tenga un plazo determinado. Tiene que existir una justificación del por qué. A diferencia del contrato indeterminado, estos contratos también deben constar siempre por escrito y deben también registrarse pues ante el Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días de su celebración. Si no se hace, se considera desnaturalizado y el trabajador pasa a tener también un contrato indeterminado. Entonces, dentro de la norma del decreto legislativo 728,
Se establecen varios tipos de contratos temporales, como los de inicio, los de incremento de actividad, por necesidad de mercado, y otros que vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? En todos los casos, la duración máxima acumulada es de 5 años, como dice en la presentación, y siempre debe existir un motivo específico y verificable. Entonces, si una empresa de turismo, por ejemplo, no lo sé, sí, podría ser turismo por el tipo de giro. No sé, si esta empresa contrata personal solo para la temporada alta de verano, aquí la causa objetiva, la justificación va a ser clara. El incremento temporal de la demanda por incremento de actividad. Sin embargo, si el trabajador lo mantiene año tras año sin interrupción ni variación, el contrato se va a desnaturalizar y va a pasar a ser indeterminado. Entonces, esta presentación la podemos resumir de la siguiente forma. El contrato indeterminado es la regla, no necesita formalidad y brinda lo que todo el mundo quiere, estabilidad laboral. Por el otro lado, tenemos a los contratos temporales, que son la excepción a la regla, que siempre deben ser escritos, siempre deben ser justificados y tienen una duración limitada. Entonces, en el fondo, lo que busca la norma es proteger al trabajador frente a la simulación o abuso de temporalidad, porque muchas veces las empresas renuevan contratos una y otra vez sin una causa real. Entonces, por eso es fundamental entender que el tipo de contrato debe reflejar la realidad del vínculo laboral, que lo vi por ahí en el chat, que hablaba del principio de primacía de realidad, que justamente debe existir una formalidad en la realidad y no solamente en el papel. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a revisar rápidamente los requisitos formales para la validez de los contratos temporales antes de revisarlos a detalle, porque vamos a revisar uno por uno, cada uno con su respectiva información, y vamos a ver que hasta el momento sabemos que los contratos temporales son la excepción a la regla general del contrato indeterminado. Por eso, la ley exige ciertos requisitos formales para que sean válidos, ¿ya? Estos requisitos están establecidos en el artículo 72 del el decreto supremo 00397-TR, que es la norma base de la ley de productividad y competitividad laboral. Entonces, el primer requisito, ¿cuál es? Es la formalidad escrita. ¿Qué quiere decir? Que esto significa, nuevamente, que el contrato temporal no puede ser verbal. Debe siempre redactarse y firmarse en 3 copias. Una para el trabajador, otra para el empleador y una que se remite al Ministerio de Trabajo. Entonces, si una empresa contrata a una persona para reemplazar a alguien de vacaciones, debe estar ese contrato firmado antes de iniciar las labores. Si el trabajador ya empieza a trabajar, para la redundancia, sin contrato escrito, el vínculo se va a presumir indeterminado y la empresa pierde el beneficio de temporalidad. Luego también otro requisito válido es el tema de la indicación de su duración, que es el segundo requisito. Y es que los contratos temporales deben tener una fecha de inicio y una fecha de fin, a diferencia del indeterminado. No puede dejarse abierto ni decir mientras dure la necesidad, porque eso no va a ser justificable ni tampoco va a validar el tema de la desnaturalización del contrato. Entonces la duración siempre tiene que estar claramente establecida. Por ejemplo, si alguien firma el 1 de enero, ¿no? El 31 de marzo, por ejemplo, no lo sé, por campaña navideña, ese contrato debería tener la fecha límite para poder configurar el documento como un contrato temporal válido. Si no se especifica o se prorroga constantemente sin justificación, el contrato se va a desnaturalizar y va a pasar a ser indeterminado. Y la última, el último requisito formal es justamente el más importante, que es el que le da vida al contrato temporal, que muchas veces las empresas se olvidan, se acuerdan de los dos primeros y se olvidan del último, que es el más importante, que es la causa objetiva. ¿Qué es la causa objetiva? En la que justifica la contratación temporal, es decir, la empresa debe explicar por qué necesita contratar a esa persona solo por un tiempo. Puede ser por inicio, puede ser por incremento de actividad, puede ser por una necesidad de mercado, puede ser por sustitución, suplencia, ¿no? Si una empresa contrata, no sé, a una recepcionista, mientras la titular está de licencia por maternidad, esa causa objetiva va a ser contrato por suplencia, contrato por licencia de maternidad, y obviamente esa causa va a estar clara y va a ser sobre todo verificable, que es lo que más se busca en el tema de
de los contratos. Entonces, para que un contrato sea válido, debe cumplir los 3 requisitos formales: estar por escrito, estar firmado por triplicado, indicar duración específica y finalmente explicar la causa objetiva. Si falta alguno de estos 3, ¿qué creen que va a pasar? Si no está por escrito, o si no se, no sé, si no se indicó la duración específica, si no se expresó la justificación, que justamente es una de las cosas más importantes, ¿qué cosa creen que va a pasar? Que es un tema que lo vamos a ver al final. Sin embargo, ¿qué consideran que va a pasar? A ver, vamos a ver en el chat. ¿Qué cosa consideran que podría pasar si es que si falta alguno de esos 3 elementos como estaba hablando, que son básicamente los requisitos formales para la validez de los contratos temporales? A ver, no quiero nuevamente hacer dedocracia, así que, a ver, Pedro dice, excelente, el contrato será considerado como determinado, pero Hidalgo dice algo muy interesante: desnaturalización del contrato. Tengamos eso muy en cuenta, desnaturalización del contrato. ¿Por qué? Porque el contrato, si falta alguno de esos elementos, va a hacer que el trabajador adquiera automáticamente la condición de empleado a plazo indeterminado. Entonces, en otras palabras, la ley protege la estabilidad laboral sobre la forma, premiando la transparencia y el cumplimiento formal. A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver qué más hay, si alguien más ha comentado. Contrato determinado ya, ok. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver los tipos de contratos temporales. Ya hasta ahora hemos visto que los contratos temporales son válidos solo cuando existe una causa específica, una causa objetiva que justifique su duración limitada. Entonces la ley peruana los clasifica en 3 grandes grupos según la naturaleza de su contratación. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos el de naturaleza temporal, tenemos el de naturaleza accidental y tenemos, por supuesto, el de obra o servicio específico, que evidentemente tiene mucha más claridad para saber de qué cosa estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a desglosar cada uno de ellos, vamos a ver cuáles son sus causas, cuáles son el tiempo, cuál es la necesidad que se tiene que tener, y por supuesto vamos a revisar algunas resoluciones, casaciones que he tenido bien tener en cuenta para poder traer a colación todos esos temas, que son un tema bastante importante cuando hablamos en tema de derecho laboral. A ver, vamos a empezar por el de contrato de naturaleza temporal en el caso de inicio y lanzamiento de una nueva actividad. ¿Qué pasa con este tipo de contrato? Estos tipos de contrato, en este caso de naturaleza temporal, que es este primer grupo que vamos a revisar, se usa cuando una empresa requiere personal por una necesidad propia de su crecimiento o actividad, pero no de manera permanente. Aquí encontramos 3 tipos, como ustedes pueden ver ahí. Pues encontramos el de inicio-incremento, encontramos el de necesidades de mercado y también el de reconversión empresarial, que es un poco menos utilizado. Entonces, inicio-incremento actividad. Yo ya les he dado más o menos la información acerca de el contrato de inicio o lanzamiento de una nueva actividad, y es que, por ejemplo, imaginemos que una empresa de transportes abre una nueva sede en provincia y contrata choferes solo mientras se consolide la operación. Entonces, por inicio o incremento de actividad, la duración máxima de esos contratos podrá ser de 3 años como máximo, no de 3 años, sino hasta 3 años. Y por supuesto que tenemos alguna jurisprudencia para poder recalcar lo que nos dice, lo que nos especifica, tanto SUNAFIL, la norma y por supuesto las casaciones del Poder Judicial y el Tribunal. Si hablamos de necesidades de mercado, tenemos duración máxima de hasta 5 años como justificación y va a ser originado para atender incrementos o de repente producción originada de algún tipo de variación que pueda hacer en el mercado. No lo sé, una empresa textil contrata personal extra por alta demanda de uniformes escolares en marzo, porque siempre en marzo se da la alta de uniformes porque todo el mundo quiere matricular a sus hijos en el colegio. Entonces, por ese tipo de actividad, la empresa textil podría usar ese tipo de contrato. Y finalmente, el de reconversión empresarial nos habla de una empresa minera que implementa una nueva tecnología
y necesita personal temporal mientras capacita su personal estable, se podría decir, ¿no? Este puede ser de hasta 2 años y podría ser originado por sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, como el ejemplo que les acabo de dar. Entonces, estos contratos se utilizan para responder a circunstancias de crecimiento o de adaptación empresarial o de adaptación de la actividad núcleo de negocio, y su duración máxima acumulada es de 5 años, que es la máxima, ¿no? Que el contrato de necesidades de mercado. Tienes el de 3 y tienes el de 2. Esto no significa que tienen que ser de 3 años, de 5 o de 2. Puede ser hasta cada uno con sus años respectivos. Luego tenemos el contrato de naturaleza accidental. En este segundo grupo, la contratación no responde ya a una necesidad de crecimiento, sino a situaciones excepcionales o imprevistas que puedan darse dentro de una relación laboral, que también tenemos situaciones que se dan y uno no las puede prevenir, ¿no? Aquí se incluyen, por ejemplo, el contrato ocasional, el contrato por suplencia y el contrato por emergencia. Y justamente algunos de estos ejemplos, por ejemplo, el caso del ocasional, que como yo les mencionaba, es que está destinado para atender necesidades transitorias que no son, digamos, que se den todos los días o que estén siempre constantes en la actividad de la empresa, que pueden ser dados de forma habitual en el centro de trabajo, y la duración es de hasta 6 meses al año, y por supuesto tenemos la jurisprudencia que acompaña el caso, ¿no? Y en este tipo de contrato, para poder entenderlo un poquito más con un ejemplo, pongamos una universidad. ¿Ya? Una universidad contrata personal administrativo adicional para cubrir el proceso de matrículas, que solo dura unas semanas. Entonces, la universidad obviamente necesita adicional, por la ocasión, cubrir el proceso de matrículas, que solamente dura algunas semanas, que van de repente entre, no lo sé, matrículas creo que en la universidad son de marzo, luego tienes a la mitad de año, ¿no? Y por supuesto que puedes hacer el contrato hasta 6 meses al año. Si nos vamos al contrato por suplencia, este es mucho más evidente y es originado con el objeto de sustituir a un trabajador estable con un contrato indeterminado para, de repente, ser suplido por alguno que lo va a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, cuando se va de licencia por paternidad, de licencia por maternidad, por estudios, por alguna situación que le sea ajena a la compañía. Entonces, por suplencia se contrata a alguien para reemplazar a un trabajador de licencia o de alguna situación que le impida estar, pues, en el puesto de trabajo, y tiene que tener una causa justificada. Esto va a ser según las circunstancias y, por supuesto, la jurisprudencia que ustedes pueden ver en el cuadro. Y finalmente, el contrato de emergencia ya se da para cubrir necesidades, pues, de carácter emergente, de caso fortuito, de fuerza mayor, que pueda ser tras la duración de la emergencia. Por ejemplo, una empresa que contrata, no lo sé, personal temporal para atender los daños causados por un huaico, o los daños causados por un terremoto, o por un accidente, ¿no? Que va a ser algo temporal que no se va a dar de forma consecutiva. Sin embargo, es una situación de emergencia, de no se sabe cuándo suceder ni cuándo puede acabar, y por eso es que la duración máxima es hasta la duración de la emergencia. Y finalmente tenemos los contratos por obra o de servicio específico. Y ese tercer grupo corresponde a los contratos que se celebran para ejecutar una obra o para prestar un servicio claramente determinado, ¿no? Con inicio y fines definidos. Y aquí tenemos 3 tipos de contrato nuevamente: por obra determinada, por obra intermitente o contrato intermitente, y contrato de temporada. Y una vez más, por obra o servicio específico, pues evidentemente está originado tras una situación en la cual hay una edificación o algo que se tenga que hacer relacionado con una construcción. También va a ser la que resulte necesaria, por supuesto, y puede ser el ejemplo una empresa, no lo sé, constructora, ¿no? Que contrata, en su mayoría, los tipos de contratos que yo he visto en mi experiencia son contratación de ingenieros, de maestros de obra, de trabajadores que trabajan en obras. Entonces, una empresa constructora que contrata ingenieros, pongamos, solo para la construcción de un nuevo edificio, lo va a poder hacer con la justificación y la que resulte necesaria por la duración de la obra. Ahora, aquí, lamentablemente, no se sabe a veces cuándo termina exactamente la obra, entonces aquí se tiene la salvedad de que se pueda de repente acondicionar de acuerdo a lo que se tiene
en cada servicio específico, ¿no? Porque uno sabe cuándo inicia la obra, pero lamentablemente a veces no se sabe cuándo termina. Entonces se tienen algunos tiempos, digamos, aproximados que se colocan en los contratos y que se pueden cambiar o se pueden ajustar con la salvedad de que solamente sea para ese tipo de contrato, para que no exista ningún tipo de desnaturalización, porque ustedes saben que cada contrato tiene que tener una duración y, por supuesto, una fecha de inicio y una fecha de fin. Si hablamos del contrato intermitente, es el contrato que cubre las necesidades y actividades de una empresa, que por su naturaleza son, digamos, permanentes pero discontinuas. Por ejemplo, se contrata personal para actividades que se repiten de forma discontinua, como eventos, ferias, eventos que no se dan todo el tiempo, ¿no? Y tampoco tiene una duración máxima, pero obviamente se coloca la duración aproximada que se tiene o se pretende tener. Y contrato de temporada, ya estos contratos de temporada se dan más en las empresas de agroindustria, ¿no? Son empresas de agroindustria que contratan trabajadores durante la época de cosecha, durante la época de los exportación de frutas o frutas que tengan algún tipo de estación o algo por ahí, también se usa ese tipo de contrato y su duración será una vez más el tiempo que dure la temporada. Entonces, en todos estos casos, la relación termina automáticamente al concluir la obra o concluir la temporada, concluir el servicio, etcétera. Si el trabajador continúa laborando, en todos los casos que hemos visto, sin interrupción, ni una nueva causa que continúe el contrato, que haga que este trabajador tenga un nuevo contrato, el contrato, por supuesto, se va a desnaturalizar y se va a considerar indeterminado. Entonces, en resumen, los contratos temporales buscan atender una necesidad puntual, una necesidad que no es permanente. Deben estar siempre, recuerden, por escrito y, por supuesto, deben tener fecha de inicio, fecha de fin y una causa objetiva real. Es lo más importante que ustedes tienen que saber, que tiene que constar siempre por escrito, que tener una fecha de inicio, una fecha de fin, una causa objetiva y siempre tener en cuenta las duraciones máximas en cada uno de los casos, porque se han dado cuenta que no todos los casos son iguales. Entonces, si se usan indebidamente, se convierten, por supuesto, en contratos indeterminados y recordemos que en el derecho laboral siempre prima la realidad sobre la forma. No me voy a cansar de decir que el principio de primacía de realidad que revisamos en la clase anterior es muy importante, sobre todo en temas de contratos. Lo importante no es cómo se llama el contrato, sino cómo se desarrolla la relación en la práctica. Y es algo que muchísimos, de repente, empleadores deberían entender, porque, por supuesto, si entenderan eso, tendríamos muchas menos desnaturalizaciones de contrato. Entonces, ahora vamos a profundizar, por supuesto, en los contratos de naturaleza temporal de forma mucho más definida antes de pasar a la desnaturalización como tal. Recuerden una vez más que tenemos todos estos tipos de contratos temporales para que no se olviden. Cada uno tiene temporal accidental específico y en cada uno de ellos tenemos 3 tipos de contrato que van a tener una duración determinada, que deben de tener fecha de inicio, fecha de fin y que por supuesto deben estar alineados a las causas objetivas que dictamine ese tipo de contrato. ¿Ya? Entonces me voy a ir por acá para revisar si tienen alguna pregunta. Creería que no. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Quieren que continúe? Estoy yendo muy rápido. A ver, quiero leerlos por aquí, porque yo no puedo verlos. Recién volteo la pestaña para poderlos leer, pero me gustaría que me digan si tienen alguna pregunta, si todo está bien, hasta aquí, todo claro. A ver, les voy a dar unos minutos para que me puedan responder eso. Vamos a ver si es que ya podemos avanzar con la desnaturalización. Reinaldo dice, está muy entretenida la clase, muy bien, te lo agradezco muchísimo, esa es la importancia de una clase entretenida. Y ahora lo que sí me gustaría, porque realmente he pasado rápido el tema de el objetivo de la duración máxima, es detenerme un poquito más en la jurisprudencia, que es lo que no habíamos visto a detalle, porque quería que entiendan bien el tema de el objetivo y la causa justa que sea escrito bajo la formalidad y, por supuesto, la duración máxima en cada uno de los casos. ¿Ya? Entonces vamos a ver cada una de las jurisprudencias que, por supuesto, son algunas de las que yo tengo que me parece que son más alineadas a lo que estamos viendo ahora. Y vamos a empezar por el contrato por inicio de lanzamiento de una nueva actividad. ¿Qué nos dice esta jurisprudencia que es el refuerzo? Esta jurisprudencia 13734-2017
nos dice, o bueno, a la jurisprudencia ha dicho que no basta decir nueva actividad, sino demostrar que realmente se trata de una operación diferente con nuevas funciones o un nuevo mercado. Por lo tanto, si se usa este contrato solo para seguir haciendo lo mismo, pero cambiando de local o nombre comercial, que es algo que yo también he visto mucho, también se desnaturaliza. Si nos vamos a necesidades del mercado, lo que nos dice la jurisprudencia es que, por supuesto, un ejemplo clásico son las empresas que refuerzan su personal, como les mencionaba en diciembre, por la campaña navideña o las agroexportadoras durante la cosecha. Sin embargo, la casación 11436 nos menciona que el incremento debe ser sustancial y verificable, es decir, no basta con decir que las ventas han subido un poquito, ¿no? Que hay una variación mínima, sino que debe existir evidencia real que la empresa necesitó más personal temporalmente para atender esa mayor demanda. Si la empresa contrata con esa modalidad, pero el trabajador realiza las mismas funciones permanentes todo el año, el contrato también podría ser considerado indeterminado. Y esas son cositas que probablemente la norma no nos dice, pero la jurisprudencia que en el Perú es llamada, pues, digamos, lo adicional que nos da una perspectiva diferente a los abogados, nos puede abrir un poquito más la mente. Y cuando hablamos del contrato de reconversión, la casación 11839 nos ha especificado que debe haber una modificación real en las actividades o en la estructura tecnológica, no solo un cambio administrativo. Por ejemplo, si la empresa mantiene las mismas operaciones, no hay motivo válido para usar esta modalidad. Entonces, recuerden que en este caso, por supuesto que tienen que tener y tienen que hacerle caso, por supuesto, al decreto legislativo 728, pero también a la Corte Suprema, como lo dice, que el contrato de trabajo se reconoce por sus hechos y no por su denominación, que es también una frase de alguna de las jurisprudencias que he podido revisar. Luego, si nos vamos a las de naturaleza accidental, tenemos también algunas casaciones, que por ejemplo, en el caso del contrato ocasional, la sentencia del Tribunal Constitucional mencionaba que este contrato solo puede usarse si realmente hay una necesidad temporal. Si se renueva varias veces o el trabajador realiza funciones permanentes, se convierte en un contrato indeterminado. Si nos vamos al contrato de suplencia, ¿no? La casación laboral aclara que este tipo de contrato solo es válido si existe una relación suspendida, no cuando se contrata personal adicional sin causa. Es decir, debe existir un trabajador titular al que se le está reemplazando, obviamente. Y el de aquí, la casación, no, es sentencia del Tribunal Constitucional 02117, señala que el empleador debe demostrar la existencia real de la emergencia, porque si no puede probarla, pues el contrato se considera simulado y nuevamente el trabajador pasaría a ser indeterminado, ¿ya? Siguiente, y por último, sería el contrato por obra o servicio específico, que justamente nos abre en el caso del contrato por obra, que la casación menciona o señala que este contrato solo es válido si el trabajo tiene una finalidad concreta y verificable, es decir, si el trabajador continúa laborando después de culminada la obra o si realiza labores permanentes dentro de la empresa, el contrato nuevamente se desnaturaliza y pasa a ser indeterminado. Entonces, si ustedes pueden ver todas las canciones que hemos revisado, toda la jurisprudencia, todas repiten exactamente lo mismo. Que debe buscarse correctamente la causa justificable para poder usarla de forma que no desnaturalice el contrato. Y eso es algo muy importante porque pocas veces se reconoce algo de tal forma que puedas usarlo de forma correcta, valga la redundancia, con una formalidad, con la causa justa y por supuesto teniendo en cuenta la duración máxima en cada uno de los contratos. Entonces aquí me voy a detener yo para preguntarles, antes de entrar a la desnaturalización de los contratos temporales, ¿qué pasa, según lo que yo les he explicado, y bueno, lo tienen ahí también, cuando una empresa los usa mal? Cuando una empresa usa mal los contratos temporales, cuando una empresa abusa de ellos. ¿Qué cosa pasaría, según lo que hemos visto, y me voy a ir para acá, cuando hemos visto todos los tipos de contratos temporales, han visto las causas, han visto el tiempo, la jurisprudencia y demás, pero ¿qué pasa cuando una empresa los usa mal? A ver, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Reinaldo dice, se naturaliza el contrato, pero yo creo que por acá hay otra pregunta. A ver, dice, Reinaldo dice, estoy aprendiendo.
Muy bien, me parece excelente. A ver, ¿qué dice por acá? Sobre el tiempo del contrato, si el colaborador cumple 5 años y para que no pase a ser indeterminado los ceso, después de ello quiero volverla a contratar, ¿cuánto tiempo debo esperar? Dice, ok. A ver, es una pregunta bastante curiosa porque si el trabajador ha elaborado 5 años bajo contratos temporales, en realidad ya está en bastante riesgo alto de desnaturalización, porque la ley, como hemos visto, exige que cada modalidad tenga una causa objetiva y temporalmente indefinida. Entonces no se puede mantener una persona tanto tiempo bajo contratos sucesivos sin justificación real. Ahí habría que delimitar bastante bien o revisar realmente el tipo de contrato temporal y, por supuesto, cuánto, digamos, es el tiempo de duración máxima de ese tipo de contrato, ¿no? Porque recuerden que tenemos contratos temporales, pero dentro de esos contratos temporales tenemos muchos más delimitados, ¿no? Ahora, respecto a tu duda, ¿cuál era tu nombre? Hidalgo, respecto a tu duda, no existe un plazo legal específico de espera para volver a contratar, ¿ya? Pero aquí viene lo importante, y si es que el trabajador regresa a realizar las mismas funciones o en el mismo puesto, SUNAFIL ya lo va a considerar que se trata de una continuidad laboral, porque como hemos visto, no se puede regresar a hacer la misma función porque eso es un contrato temporal por algo que existe, que no es de forma que sean las funciones continuas, porque si fueran continuas tendrías que contratarlo a plazo indeterminado. Entonces, en otras palabras, aunque esperes una semana, un mes, 3 meses, igual igual podría considerarse una relación ininterrumpida y por tanto indeterminada. Entonces, solo podrías volver a contratarlo, tal vez habría nuevamente que revisar el tipo de contrato que tiene ahorita ese trabajador bajo una modalidad temporal distinta, si es que en este contrato de temporalidad tiene una nueva causa objetiva, ¿no? Por ejemplo, lo que he mencionado, una campaña, un proyecto, un reemplazo justificado, una suplencia, etcétera. Y esa causa, obviamente, que debe sustentarse documentalmente en el expediente de contratación para que no te caiga la SUNAFIL, que es lo que vamos a ver al final, ¿no? Entonces, no hay un tiempo mágico de espera para volver a contratar. Si lo recontratas para las mismas labores, probablemente es una FIL, va a haber continuidad y va a haber ahí una desnaturalización, y solo podrías hacerlo si es que hay una causa distinta, real y verificable. De lo contrario, lo correcto sí sería reconocer el vínculo como indefinido o ver otro tipo de contrato civil que de repente te pueda funcionar, ¿no? Entonces, si tu trabajador es valioso, te funciona, por algo lo estás contratando, lo mejor siempre va a ser formalizarlo, o ver la forma, vale la redundancia, en la que dentro de los contratos civiles que hemos visto anteriormente en el módulo 1, que no eran contratos, pueda de repente encajar alguno, ¿no? Porque la temporalidad nuevamente debe usarse solo cuando realmente existe una necesidad temporal, no como una regla general, ¿ya? A ver, espero que haya respondido tu pregunta. Pedro dice, ¿se puede remitir múltiples veces un contrato temporal hasta su duración máxima sin desnaturalizarse? La verdad es que sí, sí, siempre que puedas entender bien la duración máxima y no te pases. Si no te pasas, no hay ningún problema. Y si tienes la causa y la necesidad aún, no hay ningún problema en que puedas extenderlo. Dice, ¿y cuánto tiempo puede durar un contrato temporal si se renueva cada 6 meses? Bueno, la gran respuesta es justamente ver nuevamente el tipo de contrato temporal, porque tenemos muchos contratos temporales, y revisar la duración máxima de cada uno de ellos. De acuerdo a eso, tú puedes ver si tienes la causa objetiva, si tienes la justificación, poderlo renovar sin ningún tipo de problema para que no pase lo que vamos a ver ahora, que es la desnaturalización de los contratos temporales. Hasta ahora hemos visto todos los tipos de contratos temporales y cuando pueden aplicarse legalmente sin ningún tipo de problemas por parte de la SUNAFIL, que es lo que vamos a ver en unos minutos. Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando una empresa los usa mal o abusa de ellos? Y algunos me dijeron por ahí que se desnaturalizar el contrato, que es lo correcto, porque ahí entra el concepto de desnaturalización, que justamente nos habla que los contratos sujetos a modalidad se van a considerar de duración indeterminada cuando el trabajador siga laborando después de vencimiento del contrato, es decir, cuando la causa que justificó el contrato ya no está, desaparece, o cuando se demuestra simulación o fraude, ¿no? Que lo contratas para que haga una tarea temporal cuando realmente no es una tarea temporal, es una tarea que sí está presente en la compañía, tú solamente lo contratas de forma temporal para no pagarle lo que corresponde, como un contrato a plazo indeterminado o de repente un contrato civil, ¿no? Que en este caso podría ser mejor aplicable si es que no es un contrato temporal. Entonces, la desnaturalización ocurre cuando el contrato temporal pierde su validez porque no cumple con los requisitos legales y en ese momento la ley presume que la relación es a plazo indeterminado. Es decir, que el trabajador
adquiere estabilidad laboral como si hubiese estado en planilla desde el inicio. Y aquí con todo lo que yo les he contado, vamos a hacer una breve dinámica, ¿ya? Una breve dinámica que me parece que no le he puesto aquí, pero vamos a ponerla en nuestra mente. La dinámica se llama detectives laborales. Vamos a jugar un poquito sobre contrato temporal o contrato indeterminado para que nos quede súper, súper claro. Pero antes déjenme tomar agüita porque ahora sí los voy a leer a ustedes, ¿ya? Y ya no voy a hablar tanto. Espérenme que quiero ver por aquí si hay más preguntas. Carmen dice, ¿entonces significa que se puede sancionar a la empresa por mal uso de esos tipos de contrato? Por supuesto que sí, Sunafil lo puede sancionar, claro que sí. Reinalda dice, hasta que cumplí 5 años y me convertí en empleada con todo definido estable, ok, y en el caso de las MIPES, ok, vamos a ver. A ver, detectives laborales, ¿ya? Contrato temporal o contrato indeterminado. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Aquí hay una pregunta de José que dice, en el caso de las MIPES, complétame tu pregunta porque entiendo que te refieres a qué pasa con los contratos temporales en caso de las MIPES, pero me gustaría que me lo enfoques un poquito más porque no sé si lo que te responde va a estar bien. El caso práctico. Les voy a leer algunos casos reales, les voy a dar algunos casos reales, inspirados en inspecciones que he pasado con Sunafil, ya que son cosas reales que yo he pasado, que yo he visto en algunas empresas, y ustedes me van a decir si el contrato se mantiene válido o se desnaturaliza. Y luego vamos a analizar juntos el porqué, por supuesto, para que quede súper claro. Entonces, caso número 1, ¿ya? Vamos a ver si por aquí está, a ver, alguna pregunta más antes de empezar, porque yo quiero empezar y no vaya a ser que hagan preguntas después y me las paso y no las respondo. A ver, vamos a ver por acá. Hidalgo dice, si contrato a un personal de manera temporal y se aplazan las actividades, ¿puedo cambiar de contrato? A ver, sí puedes hacerlo, pero con mucho cuidado legal y sustentando bien el cambio, ¿ya? Porque si contratas a un trabajador con un contrato sujeto a modalidad, por ejemplo, por incremento de actividad o por hora determinada, y las actividades de repente se amplían o se prorrogan, sí puedes cambiar o extender el contrato siempre nuevamente que subsista la causa objetiva que él originó. En ese caso, tienes dos opciones válidas. ¿Quién me ha hecho la pregunta? Dos opciones válidas y algo. Dos opciones válidas. La primera sería prorrogar el contrato existente mediante una adenda. No hay ningún problema. El contrato temporal no es que sea, Satanás, no, 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 no. Puedes hacerlo. Puedes prorrogar el contrato existente mediante una adenda antes que se venza, indicando que las actividades se han extendido. Esto es todo súper bien, excelente. O puedes celebrar un nuevo contrato temporal con una causa diferente si efectivamente cambia el motivo del vínculo. Lo que no debes hacer, obviamente lo que no puedes hacer es cambiar la modalidad sin justificación real, no solo para mantener al mismo trabajador en planilla temporal. Por ejemplo, si empezó con un contrato por incremento de actividad y luego lo cambias a una de suplencia o de obra, pero sigue haciendo las mismas funciones, ahí Sunafil sí te va a ir, pero con todo, porque Sunafil va a considerar que es fraude y que hay desnaturalización del vínculo, ¿no? Entonces, en conclusión, sí puedes cambiar o prorrogar el contrato siempre que lo hagas antes de su vencimiento, justifiques, que es importantísimo, justifiques la continuidad del cambio de causa y formalices todo por escrito y firmado por ambas partes. De lo contrario, el vínculo se va a desnaturalizar y se va a volver por tiempo indeterminado, ¿ya? Buenas noches. Sunafil fiscaliza a entidades particulares o estatales. Particulares. Sunafil no cumple sus funciones, son corruptas. Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. A veces Sunafil se pasa de verdad de inspectivo, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad de ver algunas, no todas, pero algunas labores inspectivas que hace y Sunafil que realmente a veces te multa a MIPES, ¿no? Que vi por ahí una pregunta sobre MIPE, multa a MIPES o pequeñas empresas como si fueran régimen general. Y de hecho, para darles un adelanto, yo aquí al final les he puesto la escala de multas para que ustedes lo tengan muy en cuenta, porque es algo que particularmente a clientes míos les pasa mucho. O sea, recuerden que tenemos microempresa, pequeña empresa y no MIPE, ¿ya? Entonces, cada una de ellas tiene una gravedad, tiene un monto de multa y siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, vamos a irnos ya a la dinámica que yo sé que todos están esperando. Caso 1, por ejemplo, ¿ya? María. No, vamos a usar un nombre de acá de la lista. A ver, vamos a ver. Vamos a usar a Lucy, ¿ya? Vamos a usar a Lucy. Lucy fue contratada por 3 meses
bajo un contrato por incremento de actividad. ¿Ya? Su mente, incremento de actividad. Está fácil. Termina ese plazo, pero la empresa nunca firma una renovación y Lucy está feliz, chamba, sigue trabajando por casi un año más. Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Ese contrato sigue siendo válido o se desnaturalizó? ¿Qué cosa consideran ustedes que va a pasar con Lucy? Ella sigue trabajando, chamba, está chévere, no le han dicho nada de su contrato, está bacán. Pero ¿qué va a pasar con esa empresa? ¿Se desnaturaliza ese contrato o no? ¿O sigue siendo válido? A ver, ¿qué cosa consideran ustedes? Voy a irme por acá para mirar sus respuestas. Aún no veo ninguna, espero que sea porque están escribiendo. No se me duerman, por favor. Ya vamos a terminar, faltan solamente algunos minutos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Lucy misma se ha respondido. Se desnaturaliza mi contrato ya. Ok, Pedro dice se desnaturaliza. ¿Alguien más que quiere comentar algo, que no esté de acuerdo, que dice, mira, no, yo estoy de acuerdo que es válido ese contrato? ¿Qué cosa opinan ustedes? ¿Se desnaturaliza o se desnaturaliza? A ver, ¿qué cosa opinan ustedes? ¿Nadie más quiere comentar? ¿Qué pasó, chicos? ¿Están tímidos el día de hoy? A ver, Carmen dice, se desnaturaliza y se hace indeterminado. Muy bien, Carmen complementa un poquito más. ¿Alguien más que quiera comentar algo en particular? Por lo visto, todos están de acuerdo que se desnaturaliza. Parece que sí. Todos están de acuerdo. El silencio otorga. Según el artículo 77, ¿ya? El inciso A, si el trabajador continúa laborando después de vencimiento de contrato, recuerden este inciso porque lo vamos a hacer con dinámica, el ejemplo de desnaturalización para que no se me aburran. Si el trabajador continúa laborando después de vencimiento de contrato sin una prórroga válida, que es lo que hablaba cuando respondía a algunos la pregunta, el vínculo se convierte automáticamente en indeterminado. ¿Ya? Se va a convertir automáticamente en indeterminado y esto ocurre con frecuencia en empresas que olvidan renovar el contrato o lo hacen fuera de plazo. Entonces, mucho ojito ahí. Siguiente pregunta, como el valor de la verdad. Vamos a utilizar a otra persona que esté aquí en el chat. A ver, vamos a utilizar a una persona que esté participando un montón. A ver, vamos a utilizar a Reinaldo en nuestro ejemplo de hoy. Reinaldo fue contratado para realizar a un trabajador, o mejor dicho ya, Reinaldo fue contratado mejor para reemplazar a un trabajador de licencia médica, ¿ya? Recuerden, reemplazar a un trabajador que está de licencia. ¿Qué tipo de contrato temporal es? Ustedes ya lo deben de tener ahí. Sin embargo, muy bien, Wendy, excelente. Les hice la respuesta a todos, ya está. Wendy nos hizo la noche. Contrato por suplencia, dice Wendy. Entonces, Reinaldo fue contratado para reemplazar a un trabajador de licencia médica por contrato de suplencia. Pero cuando el titular regresó, ¿ya? Luis Chévere, feliz, siguió en el mismo puesto por 2 meses más, pero la persona ya había regresado. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? A ver, pueden guiarse de aquí. Aquí están las respuestas. Aquí en estos 4 incisos que ven aquí están las respuestas. ¿Qué creen que pasó? A ver, Vilma dice suplencias, muy bien. Igual está feliz con sus manitos. Yes, sí, excelente. A ver, Pedro dice, se desnaturaliza. Pero tienen un poquito más de información ahí en la presentación. ¿Qué va a pasar? A ver, un poquito más de esfuerzo, chicos. Ya faltan solamente unos minutos. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar en este caso? El contrato se desnaturaliza, el titular ya regresó. ¿Qué pasa? A ver, un poquito más elaborada esa respuesta. Ya nos falta poquito para terminar. Me voy a quedar sin voz, pero vale la pena. Así que, por favor, ¿qué va a pasar? A ver, Pedro dice se desnaturaliza y además agrega que se considerará indeterminado. Reinaldo dice, me quedo contratado indefinidamente. Reinaldo feliz.
ya fue. Me quedo contratada definitivamente, no tengo que trabajar en ningún otro lado. Vilma dice, será un contrato de duración indeterminada. Muy bien. Y yo les voy a añadir un chiquito más, pero está perfecto. Según el artículo 77 del Decreto Supremo 00397-TR, que es mi Biblia, porque el derecho laboral prácticamente está en la ley de productividad, si el titular vuelve a su puesto y el reemplazo continúa laborando, el contrato pierde su validez temporal. Y obviamente lo que ustedes dicen es correcto, que pasa a ser indeterminado. Esto es muy común en áreas administrativas o contables, por ejemplo, donde se mantiene el reemplazo por ayuda sin firmar un nuevo contrato adecuado. Siguiente caso. Una empresa agroexportadora contrata personal con contratos de temporada, pero los trabajadores, pónganse, realizan las mismas funciones todo el año, sin interrupción. ¿Qué opinan? ¿Se justifica ese contrato por temporada? Según lo que hemos hablado, que es un contrato por temporada, ¿qué cosa consideran ustedes? A ver, vamos a ver por aquí. Ok, vamos a ver, respondan la pregunta primero. Yo voy a ir viendo sus preguntas que tienen aquí para no interrumpir. Pero recuerden, una empresa exportadora contrata personal con contratos por temporada, pero los trabajadores realizan las mismas funciones todo el año sin interrupción. ¿Qué pasa? ¿Se justifica ese contrato de temporada? ¿Qué va a suceder? Bueno, yo los voy a ayudar, ¿ya? Porque creo que están cansaditos, ¿ya? A Félix le voy a decir que hoy día, yo en la primera clase le había dicho a Félix que a todos les envíe su capibara. Pero Félix, por favor, vas a cancelar ese capibara, porque están muy cansaditos. A ver, Carmen, si ya fue por temporada, está por el año, así fue establecido. Ok, por acá vi una pregunta. José dice, ¿eso se aplica en los contratos temporales de microempresas? Ok. Bueno, si te refieres a que si los contratos temporales aplican a microempresas, la respuesta es que sí. ¿Ya? Las microempresas también rige el decreto legislativo 728 y aunque las microempresas tienen un régimen laboral especial, que es la ley MIPE, y su reglamento, sí pueden celebrar contratos sujetos a modalidad temporales de acuerdo a lo que dice el decreto legislativo 728. ¿Ya? Si es que esa es tu pregunta. Entonces, a ver, ¿qué más dice? Reinaldo hizo la marcha, los dejó cansados. Yo lo sé, chicos. Pero vamos, el último esfuerzo, por favor. A ver. Si hablamos de este tipo de contrato, aquí hablamos del artículo 77, una vez más, inciso B, que es cuando desaparece la causa que justificaba la temporalidad, en este caso, la temporada, la relación pasa a ser indeterminada. Sunafil sanciona esto con frecuencia porque demuestra que la empresa usa contratos, una vez más, para cubrir labores permanentes, que es algo que sucede muchísimo en la desnaturalización. Si ustedes se dan cuenta, no es nada del otro mundo, no es nada difícil, así que están ahí las respuestas. Y el último caso, ¿ya? Para ya irnos a hablar un poquito acerca de la fiscalización, que es algo muy, muy rico. Una empresa agroexportadora, mejor vamos a cambiarle el rubro, ¿eh? Porque mucha agroexportación. Una empresa contrata bajo la modalidad de necesidades de mercado, ¿no? Necesidades de mercado, acuerdo. Pero no representa ningún sustento técnico ni evidencia del incremento de la demanda. Eso está facilita, se le ha dejado facilita. ¿Se mantiene el contrato o se desnaturaliza? ¿Qué cosas le ustedes consideran? Y eso, lo único que les voy a decir es que la respuesta está aquí. En este inciso, el inciso D. Aquí está la respuesta. A ver, ¿qué consideran? Reinaldo dice que la marcha los ha dejado cansados. Y yo creo que la verdad es que tienes toda la razón, Reinaldo. Están un poquito cansados. Pero vamos a entenderlos. Vamos a darles una última oportunidad. ¿Qué hacemos con este ejemplo? Se mantiene el contrato en una empresa que contrata bajo la modalidad de necesidades de mercado, pero no presenta ninguna justificación. ¿Qué va a pasar con ese contrato? Yo les voy a ayudar, ¿no? Porque creo que están un poquito cansados. Según el artículo 77, inciso D, que es este de aquí que les decía, si se demuestra que el contrato fue simulado o fraudulento, la relación se va a considerar una vez más indeterminada desde el inicio. Entonces recuerden que la desnaturalización es una herramienta de protección del trabajador frente a los abusos de la temporalidad. Si la empresa no cumple con los plazos, no renueva correctamente o no justifica la causa,
la ley presume que el contrato es indefinido. Entonces, si el contrato no tiene causa, plazo o forma, el trabajador gana estabilidad. Y esa justamente es una esencia que mencionaban algunos de sus compañeros en el chat, que es la esencia del principio de primacía de la realidad, que en el derecho habla de que priman los hechos más allá de lo que hay en el papel. Entonces, fiscalización de contratos sujetos a modalidad. ¿Ya? Y finalmente vamos a pasar a algo que es bastante interesante, que prácticamente yo lo veo en el día a día, que sucede muchísimo, a pesar de que la norma está ahí, a pesar de que no es nada del otro mundo, que es nada, digamos, que pueda ser materia de poco entendimiento. A ver, Reinaldo dice no se mantiene, se desnaturaliza. Wendy dice se desnaturaliza porque no sustenta la necesidad, se desnaturaliza, Wendy dice, ok, perfecto, ya estamos. No, no estaban cansados, yo estaba equivocada. La SUNAFIL tiene un protocolo especial para revisar los contratos sujetos a modalidad, es decir, los temporales, ¿no? Que cumplen realmente con la ley. Y nuevamente, si no hay sustento, el contrato puede ser fraudulento o puede ser desnaturalizado. Entonces, ¿qué revisa el inspector durante una inspección? ¿No? ¿Qué es lo que yo les voy a dar? La carnecita. Resumidito. El inspector puede pedir varios documentos, por ejemplo, el contrato de trabajo escrito, obviamente, pero también los documentos que demuestran la causa objetiva. Por ejemplo, un proyecto, la licencia del trabajador que se ha ido, por lo cual el trabajador que está en suplencia está reemplazándolo, entre otros que de repente puedan ser aplicables a los de incremento de mercado, necesidad, reconversión empresarial, lo que fuese. También lo que va a pedir el inspector durante una inspección es el registro en planilla y la constancia de que el trabajador recibió una copia, porque eso es muy importante. En algunos casos también se puede revisar el organigrama de la empresa, la relación de personal, ¿no? La relación de trabajadores, y hasta entrevistar al trabajador y al jefe inmediato para verificar si la realidad coincide con lo que dice el contrato. Entonces, un ejemplo práctico es que si una empresa tiene un trabajador con contrato por incremento de actividad, pero el inspector ve que esa labor es permanente y no existe ningún documento que justifique el aumento de la demanda, automáticamente declara desnaturalizar el contrato. Y eso implica que el trabajador pasa a tener un contrato determinado con derecho a estabilidad. Entonces, en resumen, SUNAFIL no solo revisa los papeles, ¿ya? Sino que también revisa la realidad del trabajo. Por eso es que hablamos que es tan importante que lo que está en el papel tenga coincidencia con lo que es la primacía de la realidad. Por eso es que es importante firmar un contrato. Por eso es que es importante no solamente quedarse en que se firmó el contrato, sino también sustentar la causa, sustentar la justificación, ver la duración, mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que realmente ocurre en la empresa. Porque en el derecho laboral, ustedes ya saben, la realidad siempre prevalece sobre la forma. Y eso es justamente lo que quiero que se vea en el día de hoy, porque más allá de toda la información que hay en la presentación, esa es la esencia de una inspección o una fiscalización. Es tan simple como eso. Ahora, infracciones en materia de contratos sujetos a modalidad, que están por supuesto en la ley de inspecciones. Vamos a ver cuándo las empresas no cumplen correctamente con las reglas de los contratos temporales. Y obviamente cuando no cumples, SUNAFIL los puede sancionar por estas faltas dependiendo de su gravedad, ¿no? En el caso de la infracción leve, se considera leve, por ejemplo, no entregar al trabajador su copia de contrato dentro del plazo establecido, o que el documento de repente no cumpla con los requisitos mínimos, ¿no? Puede parecer algo menor realmente que no genera problemas, pero sí genera problemas, ya que el trabajador no sabe las condiciones de su vínculo, y para SUNAFIL eso es importante. No puede defenderse porque no conoce la realidad del vínculo, y si hay un conflicto probablemente esté en desventaja, ¿no? Por eso es que es una infracción leve, pero igual es una infracción. Y cuando nos vamos a la infracción muy grave, ya hablamos de un nivel mucho más serio, y es muy grave cuando la empresa usa contratos temporales de manera fraudulenta, que muchas veces ha pasado. La empresa desnaturaliza los contratos a modalidad temporal y los encasilla de tal forma que parezcan contratos a plazo indeterminado. Si tú tienes un contrato con un trabajador, probablemente queriendo extender ese contrato porque la necesidad es diferente, probablemente no sea una necesidad de mercado, no sea una necesidad temporal. Probablemente tú mismo estás dándote cuenta que ese contrato debe ser o bien un contrato civil o bien un contrato a plazo indeterminado. Entonces no tendrías por qué, digamos, extender tanto un contrato si es que es una necesidad temporal. O sea, es lógica. Entonces, cuando una empresa usa contratos temporales de manera fraudulenta, cuando los desnaturaliza o cuando simula una modalidad que no corresponde,
tenemos una infracción muy grave que pues establece una multa que vamos a ver a continuación. Entonces, en resumen, las faltas leves suelen ser de forma, pero las faltas muy graves ya son de fondo. En ambas son responsabilidad del empleador, en ambas. Por eso, más allá de cumplir con firmar, lo esencial siempre es sustentar la causa objetiva y respetar los plazos. Ya por eso es que es tan importante responder ante esa situación. Y finalmente, cuando la SUNAFIL detecta una infracción laboral, por ejemplo, un contrato temporal mal hecho, una desautorización, etcétera, la multa va a depender de 3 factores. Primero, la gravedad de la infracción, como ustedes pueden ver aquí. Esta escala de multas la pueden encontrar en el decreto de Supremo 019, que es la Ley de Inspecciones Laborales. Cuando la SUNAFIL detecta una infracción laboral, por ejemplo, un contrato temporal mal hecho, una desautorización, la multa va a depender de la gravedad de la infracción, si es leve, muy grave o grave, el tamaño de la empresa, si es microempresa, si es pequeña, es mediana o grande, y el número de trabajadores afectados, ¿no? Y aquí están los montos por cada uno de los trabajadores, si son 10 a más, si son 100 a más, si son 1000 a más para empresas de régimen general. Entonces, no todas las multas son iguales. Si una empresa comete una infracción leve, la multa puede ser de apenas unos cientos de soles. Pero si una gran empresa comete una infracción muy grave, el monto puede superar fácilmente los 50.000 soles o más. Imaginemos que una empresa mediana tiene 10 trabajadores, según esta escala. Y todos esos 10 trabajadores están con contratos temporales desnaturalizados. Según esta tabla, eso es una infracción muy grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese caso la multa podría ubicarse entre los 18.000 soles o los 25.000 soles, dependiendo del grado de afectación. En cambio, si una empresa pequeña, con solo 3 trabajadores en la misma situación, la multa podría estarse enfocándose aquí, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Y podría ser entre 1.500 soles o 3.000 soles, dependiendo también de la UIT, porque eso va de acuerdo a la UIT. La gravedad va de acuerdo también a la UIT. Entonces, la SUNAFIL busca proporcionalidad en el castigo acorde al tamaño de la empresa. Ahora, la gran realidad es que esta escala de multas en algunas ocasiones ni siquiera funciona, porque las multas se dice que no son iguales para todos, que son evitables y que la prevención se puede lograr, pero cuando SUNAFIL llega a multarte, realmente no se fija en algunas ocasiones si es que pues la multa es la correcta o en este caso tenemos correctamente la escala de multas. Entonces, justamente, se dice, pero podemos definir algún beneficio que señalen estas normas. Ya, ok. Entonces, cuando hablamos de este cale de multas, la mejor prevención no es pagar la sanción, sino cumplir la norma desde el inicio, contratos claros, causas justificadas, plazos bien controlados, ¿ya? Y para finalizar, pues, antes de irme a la conclusión, hoy hemos recorrido todo el ciclo de los contratos laborales sujetos a modalidad, lo más sencillo y lo más fácil posible que yo he podido dar. Desde su definición, elementos esenciales, tipos, autorización, fiscalización e infracciones. Es la carnecita de los contratos. Vimos que detrás de cada contrato no solo hay un documento, sino hay una relación de confianza y legalidad que debe sostener con transparencia y sustento cada una de las empresas. En SUNAFIL, la idea es que no siempre se busque castigar, sino garantizar que las empresas actúen con responsabilidad. Entonces, en resumen, un contrato temporal no puede ser permanentemente disfrazado. Si quieres hacer un contrato temporal de forma permanente para un mismo trabajador, es porque la necesidad no es permanente, pero mejor dicho, la necesidad no es temporal, es permanente. Entonces, la forma importa también, pero la realidad es lo que manda porque es lo que ves una FIL cuando llega a inspeccionarte. Y el cumplimiento no es solo una obligación legal, sino es una muestra de cultura organizacional y de respeto, porque una empresa formal no solo evita sanciones, sino que constituye confianza, reputación, y más allá de firmar solamente, lo importante siempre es cumplir, documentar y prevenir para que justamente no caigas una FIL y te multe en situaciones que de repente puedes evitarte, puedes de repente evaluar bien y evitar tener algún tipo de inspección y probablemente multa o sanción. Así que esto ha sido conmigo todo el día de hoy. Yo creo que he ido absolviendo sus preguntas a lo largo de la sesión, así que sin tener preguntas, aquí me quedo unos minutos más. Sin embargo, ahí les dejo el LinkedIn si quieren alguna información adicional, si quieren alguna resolución, si quieren alguna recomendación en cuanto a inspecciones, en cuanto a una FIL, por favor me escriben directamente ahí, conectamos y con mucho gusto yo les puedo compartir algún formato, algún recurso, alguna recomendación, consejo adicional para que no sean multados por SUNAFIL, porque realmente SUNAFIL está
mandando bastantes cartas inspectivas. De hecho, hace poco he estado fiscalizando políticas de igualdad salarial. Recuerden, yo sé que no es el tema, pero recuerden que SUNAFIN también está investigando o inspeccionando bastante sobre hostigamiento sexual laboral. Si es que no han hecho correctamente las capacitaciones, aún sobre hostigamiento sexual laboral tienen tiempo. De hecho, yo salgo de varias capacitaciones porque las empresas se ponen las pilas al final y eso es un jalón de oreja también para todos los empleadores. Pero recuerden que siempre estar al alcance de la ley formal, pues les va a evitar muchísimas multas y muchísimos problemas. Siempre tener sus temas administrativos ordenados va a ayudar a que tengan muchísimo más orden y menos multas y sanciones. Entonces, de tener alguna recomendación nuevamente que deseen, me escriben ahí y con mucho gusto podemos estar en contacto, van a tener la presentación. Así que nada, yo espero verlos en el próximo episodio, ¿no? Para que podamos conversar un poquito más. Y eso sí, yo sé que ha sido un gusto tanto para mí como para ustedes, correcto, el sábado, Reinaldo, así que nada, espero verlos ahí, espero que conectemos en LinkedIn y cualquier cosita, estamos en contacto. Tengo redes sociales también, es con mi mismo nombre, así que me pueden buscar y con mucho gusto nos podemos conectar por ahí. Entonces, Félix, te cedo el paso de la sala y cualquier cosita, estamos en contacto, chicos.